Buenas tardes, Fanny. Soy Carolina Flores Langarica, decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de México, y estoy encantada de que el día de hoy podamos tener una conversación aquí en esta universidad relacionada con el mundo de la filosofía y con nuestra labor como mujeres dentro de la filosofía. Uno de los objetivos que me hizo tener este pequeño podcast o este podcast fue precisamente el hecho de que parece ser que las mujeres han sido silenciadas dentro de la historia de la filosofía o dentro de los estándares tradicionales de lo que se asume como filosofía. Las mujeres tenemos una perspectiva distinta que a veces parece para algunos no tiene el rigor académico de lo que puede ser considerado adecuado. Sin embargo, veo que en tus diferentes textos que has trabajado a lo largo de tu formación académica, esto no es así y justamente estás tratando de recuperar, visibilizar esta voz. La verdad es que sí me gustaría, antes de iniciar esta charla, decir algo un poquito más sobre tu trabajo, pues como continuadora y cofundadora de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, y uno de los principales intereses está en la sobreprestación de la mujer en filosofía. Fanny, la verdad es que los miembros de la Facultad de Filosofía estamos halagados que el día de hoy nos acompañes en este espacio. Muchas gracias, Carolina. Al contrario, para mí es un honor que me inviten a este podcast para poder hablar sobre exactamente, ¿no?, la situación, la posición, todo lo que tiene que ver con la mujer dentro de la filosofía en México. Creo que es muy importante, es un tema muy importante que tenemos que hablar, que tenemos que reflexionar, que tenemos que analizar y que tenemos que cambiar. La verdad es que leyendo algunos de tus textos y también analizando el tema, creo que los hombres han tenido como una primacía dentro de la reflexión filosófica, y me gustaba la idea que decías, no es porque solamente ellos hayan hablado, sino más bien porque parece ser que nos han silenciado a las mujeres, y la oportunidad que estamos teniendo en estos momentos, en estos espacios, creo que también le da oportunidad a otras mujeres de poder seguir moviéndose en estos espacios de la filosofía, porque bien decías, la filosofía hecha por mujeres no es algo reciente. Desde el periodo griego, vamos a ponerle así, tenemos esta referencia. Pero bueno, me gustaría como platicar un poquito más sobre tu trabajo y después como en el ámbito personal. Y sé que tienes dos textos, bueno, tienes más, pero ahorita tenía como la referencia a dos textos. El texto sobre la voz de las filósofas y el texto sobre la Malinche. ¿Podrías marcar como un vínculo entre estos dos trabajos? Son dos trabajos muy diferentes en cierto sentido, porque por un lado la verdadera historia de Malinche es una novela histórica, o sea, es un trabajo de ficción, es literatura y un trabajo de ficción, a pesar de que me documenté bastante para hacerlo. Yo te diría que esa novela fue un experimento para mí, pero también una aventura. Un experimento en el sentido literario. Yo utilicé mucho mi conocimiento del periodismo. Yo también he sido periodista desde hace muchísimos años. Entonces, utilicé un poco mi conocimiento, mi experiencia como periodista para seguir, para hacer un rastreo de esta figura histórica. La novela fue finalista del Premio Planeta y salió publicada mucho tiempo después de incluso de haber contendido por el Premio Planeta en ese momento de novela, porque no encontraba una editorial que se arriesgara con esta novela. Es una novela, como te decía, desde el punto de vista literario, también es una novela un poco inusual en el sentido de que no hay muchas novelas que se escriban como cartas, o sea, epistolares. Y esta es de las pocas novelas epistolares, si no es que la única, que hay escrita en español. Yo ni siquiera sabía esto, me lo dijo después un profesor de literatura. Entonces, la forma en que está escrita, que son 30 cartas de un testamento, ya era rara, y a pesar de haber sido finalista del Premio Planeta, me costó trabajo publicarla. Finalmente, cuando se publicó, creo que es una novela que está bastante bien documentada, como te decía. Tuve cuidado en no cometer anacronismos. Utilizaba un español, si bien el español que yo hablo, porque no me iba a colocar en el siglo XVI, digamos, pero trataba de que los términos que yo utilizaba fueran todos
ya utilizados de la misma manera o con el mismo sentido que yo les estaba dando ya en el siglo XVI. Entonces, para esto, por ejemplo, utilicé mucho versiones de la Biblia, para, ¿no? para ver si los términos eran adecuados, y tuve que suspenderme a mí misma, porque claro, yo era una mujer, cuando estaba escribiendo la novela, era una mujer del siglo XX, XXI, universitaria, y estaba reconstruyendo la vida de una mujer del siglo XVI en México con la conquista. Entonces tuve que suspenderme completamente a mí misma y meterme en la piel de este personaje. Y hubo momentos mágicos, como siempre en la literatura hay momentos extraordinarios. Yo he contado algunas veces, quizás lo más increíble que me sucedió fue que una noche soñé con una batalla, porque ya soñaba, o sea, también tuve que adquirir mucho conocimiento de armamentos de guerra, porque no tenía la menor idea, y una noche que soñé una de las batallas que después narré en el libro, desperté y los dedos me olían a pólvora. Ok, ok. Extraordinario, ¿no? La verdad es que leyendo parte de tu trabajo me hizo pensar en analizar los temas como desde una perspectiva distinta, como ver la perspectiva, yo lo pensaba, del otro. Incluso lo analizaba así, se trata de hacer historia como a contrapelo. Y creo que en este sentido, recuperar la voz de las filósofas es como recuperar una voz que ha sido olvidada y que, insisto, no es de que no exista, sino si queremos verdaderamente hacer historia de la filosofía, tenemos que escuchar como todas las versiones. Hay una parte que me gustó mucho en el texto que decía, no tenemos que tomar una actitud paternalista cuando se habla de la voz de las mujeres. Casi, casi como si nos dieran la oportunidad de, ok, ahora es el turno de las mujeres, les damos un día en especial y los otros 364 días regresamos a lo tradicional. Y tú hablas más bien de que esto se trata más bien de justicia epistémica, claro, o de alguna manera de responsabilidad. ¿Por qué estas son las categorías por las que habría que recuperar la voz de las mujeres en la filosofía? Porque estas son las que nos permiten hacer una evaluación verdaderamente objetiva, por un lado, y ahí tiene que ver la historia, ¿no? Ahora vuelvo, si quieres, a eso, pero verdaderamente objetiva, por un lado, y después verdaderamente justa, ¿no? Porque el otro es tal cual, es una injusticia epistémica. Y este es un concepto muy interesante que lo trajo a la filosofía la filósofa inglesa Miranda Fricker. Tiene un libro buenísimo que recomiendo ampliamente, que es esto, es injusticia epistémica, y ella explica y da cuenta de varios casos de injusticia de esta naturaleza, ¿no? Entonces, sí, o sea, la historia es importante en este sentido, porque lo que yo hice en uno de los textos, he escrito ya 3 libros de filosofía en estos últimos tiempos, y uno de los textos es hacia una crítica ética de la historia de la filosofía en México, desde una perspectiva de género. Entonces, lo que hice ahí fue analizar dónde están las mujeres filósofas en las historias de la filosofía. Y tomé 17 historias de la filosofía desde 1943 hasta 2018, y me di cuenta de que es aterrador, que no ha cambiado nada. O sea, seguimos siendo invisibilizadas, ignoradas, silenciadas, y no es porque no haya filósofas precisamente, sino porque hay un deliberado intento de silenciar nuestras voces, no incluyéndonos en las historias de la filosofía, no incluyéndonos en la currícula universitaria, en los cursos universitarios, no incluyendo a más mujeres filósofas en puestos de dirección. Afortunadamente tú estás acá, gracias, pero sigue siendo una anomalía y no sí es lo común. Entonces, el tema de la historia era muy importante para mí. La cuestión es que la historia pretende ser un recuento objetivo del pasado. Pero si han sido silenciadas las voces del 50% de la población, de las mujeres, si han sido silenciadas las mujeres en la filosofía,
Entonces resulta que esta historia de la filosofía que nosotros tenemos, que enseñamos en las clases, con las que aprendemos, ¿no?, qué ha pasado en la filosofía en nuestro país, pues es una historia falsa. Es decir, no es una historia, son crónicas de personas que han decidido incorporar a algunos autores, generalmente masculinos, y no hay un criterio real de por qué esas personas fueron incluidas y otras no. O sea, yo en muy pocos casos encontré en estas historias de la filosofía una explicitación de los criterios con los que se armaron las historias de la filosofía. Entonces, digamos, la libertad es libre. Yo puedo escribir un libro como se me dé la gana. Si quiero hacer un libro sobre lo que sea, lo puedo hacer. Si quiero tener libertad literaria, la puedo tener, pero no puedo pretender que un libro que yo llamo historia de la filosofía excluya a las mujeres, porque entonces no estoy haciendo una historia, estoy haciendo otra cosa. Y soy libre de hacerlo, pero entonces tengo que decir que no es una historia, ¿no? Sí, ser muy claro desde el principio y de alguna manera asumir que es desde un horizonte de comprensión específico y listo, ¿no? A mí algo que me llamaba la atención es, creo que a veces las mujeres hemos sido entendidas con esta parte emocional, esta parte emotiva, somos más del sentimiento y por eso nuestra filosofía pues debe de ser distinta a la de los hombres, ¿no? La de los hombres sí es más racional, más analítica y recuerdo mucho, siempre me gusta compartirlo con mis alumnos, este pasaje de El Fedón, donde de alguna manera llega Jantipa llorando con Sócrates diciéndole, ay, es el último día en el que va a estar con tus amigos, saquen a esta mujer, ¿no? Que de alguna manera quedémonos los hombres para discutir filosóficamente hablando. Hay de repente también estas posturas de que las mujeres tenemos como una perspectiva femenina de hacer filosofía. Y pensaba incluso en una autora como Edith Stein, que también habla de un alma femenina. A mí me llamaba la atención esos planteamientos, qué tan peligrosos o adecuados pueden ser para la filosofía, en este caso de las mujeres y en México en particular. Mira, son tan peligrosos que durante siglos se le impidió a las mujeres, se le negó a las mujeres acceso a una educación académica. O sea, no fue una cuestión nada más de, bueno, es que las mujeres prefieren no hacerlo. No, fue negado el acceso. O sea, esa fue la política pública. A las mujeres no se les permitía entrar a una universidad a recibir una educación. Así de grave y así de peligrosa es esta concepción, que además divide equivocadamente dos áreas de conocimiento, porque William James, Martha Nussbaum, Pascal, todos hablaron de las emociones como un conocimiento válido. Es decir, incluso si fuera cierto que las mujeres nos movemos por emociones y los hombres por la razón, lo cual basta ver un partido de fútbol para saber que no es cierto. Pero bueno, incluso si fuera cierto, no hay motivo para negarle a las emociones un carácter epistémico. Entonces, empezamos por ahí. Esa división no tiene ningún sentido. Pero tampoco tiene ningún sentido decir que las mujeres, como si todas las mujeres fuéramos iguales, somos más emocionales y nos movemos más por intuiciones que los hombres, que son más racionales y que se mueven más por pensamiento abstracto. Esto no es verdad. Yo justo ahora estoy haciendo una tercera investigación acerca de este tema en particular, ¿no? Examino los motivos por los cuales se han dado distintos argumentos que en realidad no son tales, son más bien falacias, pero que han funcionado precisamente para justificar políticas públicas como la de negarle el acceso a la educación académica a las mujeres durante siglos. No ha sido una cuestión de ahora. Y nos vamos desde los griegos, por supuesto, pero recorremos el camino y llegamos a filósofos que el día de hoy tienen mucho prestigio, como Nietzsche, por ejemplo, Schopenhauer o Hegel, o Lévinas, o tanta gente que han continuado y han perpetuado esta noción de que las mujeres no somos capaces de tener pensamiento abstracto y por lo tanto debemos estar excluidas
de la filosofía, por supuesto, ¿no? Pero también de todo orden científico. Entonces, es interesante, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por analizar muy profundamente estos argumentos, obviamente desenmascararlos como las falacias que son, porque no hay un argumento realmente ahí, sino hay una cosa de emociones, más bien, y tenemos que desenmascararlo porque hace 2 días en Afganistán acaban de prohibirle a las mujeres el acceso a la educación superior. Perdón, a la educación media y a la educación superior. Son cosas que pueden volver a suceder en los países, nadie está exento. Entonces, creo que tenemos que tener una actitud de mucha seriedad ante esta cosa que parece tan tonta, ¿no? ¿Cómo es posible que hubieran creído eso? Pero no solo se creyó, sino, insisto, se conformó en una política pública que puede volver a suceder en cualquier país del mundo, como lo estamos viendo. Exacto. Yo, la verdad es que podría incluso pensar ahora que algunos personajes podrían cuestionar qué tan válido es que nosotras estemos hablando del papel de las mujeres en la filosofía si de alguna forma sí tenemos voz. Yo tengo la oportunidad, y digo voz entre comillas, yo tengo la oportunidad de estar aquí como decana de la facultad. Tú eres profesora, también has podido escribir libros, han sido publicados, y de alguna manera parece ser que empiezan a escucharse ciertos como chispazos, y también de los personajes que nos presentas ahí, perdón, de las filósofas que nos presentas ahí. La verdad que la entrevista que más me conmovió, todas son muy bellas, pero fue la de la doctora Juliana González. Yo siempre la he admirado mucho, es una gran filósofa. Y bueno, ella incluso también decía, el problema con la filosofía en México y en general la filosofía es que no hemos sido capaces de generar como un auténtico diálogo. Curioso, porque yo sí creo firmemente que la filosofía se hace dialogando. Parece que hemos creado como nuestros propios seminarios de investigación. Cada una de las universidades con su propio enfoque, donde hay 3, 4, 5 alumnos, y a veces nomás terminamos discutiendo entre nosotros, ¿no? Llega el momento en el que tenemos el Congreso Internacional, pero bueno, tú sabes que no se puede tener un verdadero encuentro y siguen siendo los grupos de la UNAM, de la Pontificia, de las diferentes universidades. Y ella menciona que desde esta perspectiva la filosofía no tiene que ser ni femenina ni masculina, sino mixta. Y el verdadero diálogo implicaría responsabilizarnos de escuchar al otro y verdaderamente comprenderlo. Creo que ese ha sido también una de las limitantes. Como que a veces escuchamos, pero no con toda la dimensión, como que nos dan la oportunidad de ser escuchadas. ¿Tú qué consideras que hayan sido los limitantes que no permitan este encuentro de diferentes escuelas filosóficas a nivel nacional dentro de la comunidad académica? Yo creo que hacer un diagnóstico de lo que pasa en la filosofía en general en México es complicado. Yo soy más, mi alcance es más modesto que eso. Yo lo que he procurado es entender qué es lo que ha pasado con respecto a las mujeres, a la presencia de las mujeres en la filosofía, ¿no? En ese sentido, el libro que te decía, hacia una crítica ética de la historia de la filosofía en México desde una perspectiva de género, pretende hacer eso, ¿no? O sea, lo que hago es analizar los textos que tenemos, con los que funcionamos en todas las universidades, porque además hay historias de la filosofía de todo tipo, digamos, ¿no? De investigadores de todas estas universidades. Y más bien el problema ahí que yo encuentro es, bueno, hay un concepto que es muy útil para esto, que habla de la tormenta perfecta, ¿no? De la conjunción de distintos elementos que confluyen todos en el mismo lugar, en la academia y específicamente en la filosofía, para generar este sesgo de género y esta invisibilización de las mujeres, este silenciamiento de las mujeres. Son varios factores. Entonces tenemos que conocer primero por qué se dan estos factores para poder después tener una respuesta y poder atacar, ¿no? El problema.
Eso es lo que yo pretendía hacer en este libro. Ahí termina con un capítulo de propuestas para impedir este silenciamiento, esta invisibilización, impedir que siga, que continúe sucediendo, digamos, ¿no? Y las recomendaciones son a los profesores, por supuesto, pero también a los alumnos y a las alumnas, a las profesoras, a los profesores, a las alumnas y a los alumnos. Creo que tiene que ser un esfuerzo conjunto. Y por supuesto, tiene que haber también una voluntad institucional, porque no basta con nuestro propio esfuerzo, aunque todos debemos hacerlo, eso no nos exime de la responsabilidad de hacer este esfuerzo por mejorar la situación y para evitar esta desigualdad. Tenemos que pelear por la igualdad, pero también tiene que haber un esfuerzo institucional, porque sin el esfuerzo institucional, de pronto los esfuerzos individuales terminan con el individuo y tenemos que procurar que esto siga después del individuo. Si no viene esto desde los programas de estudio, pues eso va a limitar muchísimo nuestro gran interés que podemos tener sobre estos temas. Y a mí, sinceramente, yo creo que a ti también me preocupa cómo se está entendiendo la filosofía y las humanidades en estos planteamientos que de repente está haciendo el gobierno de México. Es complicado cómo se está entendiendo la filosofía desde una perspectiva que me parece insuficiente, ¿no? Insuficiente por no decir en algunos puntos inadecuada. Pero bueno, esa era una parte que me parecía también importante platicar contigo y me llamó la atención una de las afirmaciones que decías. 10 filósofas a las que puedo entrevistar, pues es una porción representativa, pero es insuficiente. ¿Tomaste en cuenta filósofas que vivían en el momento en el que tú obviamente llevaste a cabo la publicación de este texto y que tenían cargos académicos y que tenían publicaciones reconocidas por revistas internacionales? Creo que, como tú bien mencionas, eso no es únicamente el porcentaje o más bien la representación de filósofas. ¿A qué otras filósofas te gustaría haber entrevistado? Y, bueno, en este caso, ¿por qué? ¿Y solamente serían nacionales o también buscarías algunas extranjeras? Creo que hay suficientes filósofas en México como para seguirle. Es más, estoy ya comenzando el segundo tomo de Las filósofas tienen la palabra. Sí, empecé con esas 10 entrevistas. Desafortunadamente, de esas 10 mujeres extraordinarias, 2 ya no están con nosotros, que son Carmen Rovira y Maite Escurdia. Y tengo otras 10 que voy a empezar a entrevistar. Pero como yo dije en el momento, es que yo hubiera podido entrevistar a 100 filósofas mexicanas y me hubiera quedado todavía, ¿no? en falta de muchas otras más. Creo que la filosofía mexicana en las mujeres tiene un momento excepcionalmente rico, como además yo formo parte de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que tú sabes que hemos estado organizando desde el primer día. Comenzamos en la pandemia, increíble, y con el confinamiento, pero ya ahí armamos un seminario a distancia, un webinar, como se les dio en llamar, un seminario a distancia con unas filósofas de América Latina y de México extraordinarias. Fueron 4 mesas, filósofas pensando al mundo. Ya es un libro hoy, salió publicado también el año pasado por la editorial Artigas Bonilla. Okay. Y es realmente extraordinario. Son mujeres increíbles reflexionando sobre, por ejemplo, los efectos de la pandemia. Creo que debe ser la primera, no es la primera publicación, obviamente, porque tardó un tiempo en publicarse, pero sí fue el primer webinar, el primer seminario virtual en donde se planteó el tema de qué está pasando con la pandemia, qué está revelando la pandemia, el confinamiento, cómo afecta esto a las mujeres, por ejemplo, y a las mujeres en filosofía. Entonces, la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, tenemos todos los jueves un seminario en el que le damos voz desde mujeres que están estudiando su licenciatura hasta las más ya experimentadas, con toda una obra consolidada.
y creo que ha sido muy, muy fértil. También además tenemos otras actividades dentro del seminario, dentro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que además estamos en línea, cualquiera nos puede buscar, estoy en un momento de este proselitismo. No, está muy bien, justo te iba a preguntar eso, si alguien quisiera estar en el seminario, ¿cómo se podría inscribir? ¿Cómo podrían ver un calendario de actividades? Nos pueden seguir, tenemos todas las redes sociales, Facebook, Twitter, hasta Instagram, todo tenemos, y nos buscan así, Red Mexicana de Mujeres Filósofas, y tenemos el calendario de actividades. Hoy comienza el seminario, de hecho, de este nuevo ciclo del 2023. Hoy comenzamos con una filósofa, Rocío Zambrana, que es de Puerto Rico, extraordinaria. Bueno, y vamos a tener todo el año el seminario. Y sí, es posible inscribirse, es posible postularse. Es muy interesante porque recibes retroalimentación de otras filósofas y expones tu trabajo. Entonces, ha sido muy interesante. Y bueno, tenemos otras actividades además de eso, ¿no? Y bueno, ya publicamos, por ejemplo, este libro, Filósofas Pensando al Mundo, que es el resultado de ese primer seminario virtual que organizamos en plena pandemia, comenzando el confinamiento, pero con estas filósofas extraordinarias. Entonces, creo que lo importante es que tenemos que hacer camino, o sea, tenemos que abrir camino. Y abrir camino significa, por ejemplo, esto, la creación de una red, la creación de un seminario, la publicación de libros, llevar a cabo estas investigaciones y publicarlas, exponerlas, darnos la voz, hacer esta tarea de difusión de nuestros seminarios, de nuestras publicaciones, de nuestras reflexiones. Todo consiste en tratar de darle a la mujer mexicana en filosofía, pero no solo mexicana, también a las mujeres en filosofía, darles este protagonismo que nos ha sido escatimado, nos ha sido ¿no? Arrebatado de una manera injusta y solamente por una cuestión de eso, de sesgo de género, ¿no? Ha sido una cuestión de injusticia epistémica, ha sido una cuestión también ética, de alguna manera, porque los historiadores de la filosofía o los filósofos que hacen la historia de la filosofía tienen esa responsabilidad de dar un recuento objetivo del pasado y no lo han hecho. Me llamó ahorita la atención una frase que dijiste, darnos la voz, no esperar a que otros me den la voz, que otros me den la oportunidad. Si nosotras como mujeres, como personas que nos dedicamos a la filosofía, no buscamos estos espacios de encuentro, pues va a ser muy difícil que tengamos el mismo impacto que podamos tener como entre nosotras, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que este encuentro también de estar contigo aquí en la Universidad Pontificia es una manera de que las dos nos estemos dando la voz, ¿no? Escuchar la presencia de otros académicos aquí en la universidad me parece pues muy valioso, más cuando se tiene esta idea de el modelo de lo que es la Universidad Pontificia. Pensar en dos mujeres hablando de filosofía, pues puede romper un poco los moldes. Yo quisiera preguntarte esto, ¿las mujeres en filosofía deben de romper moldes o deben de crear nuevos moldes? ¿Tú qué piensas de esa frase? ¿O ninguna de las dos te parece adecuada? Yo creo que todas las personas son valiosas. Okay. Entonces, eso significa que cada quien tiene sus dones y sus gracias. Entonces, creo que desde el lugar en donde te coloques, está bien. O sea, si tú eres una persona, eres una investigadora, que eres más bien introvertida y que a ti lo que te apasiona es encerrarte en tu biblioteca y leer y producir algunos textos, adelante, bienvenida, qué bien. Si eres, por el contrario, un activista, ¿no? Que quieres salir y decir y manifestarte y lograr cosas a través de tu presencia pública, adelante, perfecto. Creo que todas tenemos un camino, todas tenemos una voz propia y que todas tenemos nuestra capacidad de incidir, aunque no salgamos de nuestro cubículo, ¿no? De nuestra biblioteca. Creo que todas podemos incidir. La cuestión es saber que estamos ahí, saber que el día que quieres
manifestarte, salir, que publicaste o que quieres publicar y no estás muy segura de hacerlo todavía porque te falta retroalimentación, que tengamos espacios donde hacerlo. Esto es lo que es importante. Pero todas tenemos distintos dones. Claro, y no habría que pensar que hay como un esquema de actuar de la filósofa mexicana. Eso me parece muy, muy valioso. Ni tampoco creo que tenemos que adaptarnos al modelo de los hombres para ser reconocidas verdaderamente como filósofas, ¿no? Me gustó esta parte que decías, cada quien tiene sus propias potencialidades y sus propias posibilidades y mientras las aproveche y las haga para el bien de la filosofía o de las personas en cuanto tal, pues adelante, ¿no? Una de las preguntas también que me gustaría hacerte, perdón, es ¿qué fue lo que te motivó a hacer una reflexión sobre las mujeres en la filosofía? ¿Cuál fue como este parteaguas en tu experiencia de vida que dijiste, este es mi tema de reflexión filosófica? Fíjate que fue muy curioso porque yo viví muchos años en el extranjero. Okay. Y cuando regresé a México, bueno, todos esos años que estuve en el extranjero no estuve haciendo filosofía, estuve en organismos internacionales y dedicada a la educación internacional también. Cuando volví a México, un poco para reinventarme, fui a una presentación de un libro de la filósofa Paulette Dieterlen. Okay. Y le estaba presentando Olvet Hansberg, estaba también Juliana González, wow. Y yo las escuchaba, las conocía a las tres. Juliana había sido maestra mía en la facultad. Ni Olvet ni Paulette habían sido maestras mías, pero las conocía muy bien y las conocía del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y estaba escuchándolas hablar y estaba maravillada. Pensé, qué mujeres más extraordinarias y qué diferentes son cada una de ellas entre sí. Cada una tiene tanto para aportar. Y empecé a pensar, ¿por qué no he leído más entrevistas de ellas? ¿Por qué no sé más de ellas? Y de pronto así dije, no he leído la entrevista que quisiera leer de ellas, la voy a hacer yo. Y así empezó este proyecto de Las filósofas tienen la palabra, que son estas 10 entrevistas que finalmente pude hacer, publicar, primero individualmente en el periódico Milenio y después ya como libro en Siglo XXI. Sigo con este proyecto, como te decía, ahora voy a hacer 10 entrevistas más, pero yo podría hacer 500 entrevistas, feliz de la vida. Y sí, podría hacer entrevistas no solamente a las filósofas mexicanas, también a filósofas de otros lugares. Por cierto que la Red Mexicana de Mujeres Filósofas incluye a extranjeras viviendo en México y produciendo filosofía acá, no necesariamente mexicana, y también a las mexicanas que viven en el extranjero. Así que es bastante inclusiva. Pero bueno, entonces surgió ahí realmente de la fascinación por estas tres extraordinarias filósofas, de las que yo sabía poco. Sabía, bueno, sí, sabía, pero sabía poco. Es decir, no había una cosa de nuevo como institucional, ¿no? Bueno, y ahí empecé a hacer estas entrevistas de las que me siento tremendamente orgullosa. Para mí fue un privilegio increíble hacerlas. Y sí, creo que fue, de ahí partió, ¿no? Que empecé a indagar en sus vidas para poder hacerles las entrevistas y de pronto me di cuenta del vacío enorme que había de mujeres en filosofía, por ejemplo, en las historias de la filosofía. Y entonces ahí sigue este segundo proyecto que es hacia una crítica ética de las historias de la filosofía en México desde una perspectiva de género. Y ahora estoy en este nuevo proyecto que es estudiar estas razones que se han dado para prohibirle el acceso a las mujeres durante siglos, como decía antes, el acceso a la educación y a una profesionalización científica, por ejemplo, o académica simplemente, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se dio esto? ¿De dónde surge? ¿Cómo fue dándose? ¿Por qué sigue funcionando en algunos países? No puedo creerlo, no puedo creer que a las mujeres se les haya prohibido estar en la educación media y superior, no lo puedo creer, pero sí existe un país que ya debería estar, yo creo que vetado por todos los demás, pero bueno, que
existe y ahí está, y yo creo que es un peligro latente en todos los países. Es una medida de represión, es una medida ciega, es una medida de control, por supuesto, y entonces de qué estamos hablando ahí, claro, qué es lo que está funcionando por debajo de eso. Y yo no he encontrado en ninguna de las cosas que he estado examinando para poder hacer esta investigación, no he encontrado una respuesta satisfactoria, ¿no? Entonces estoy ahí, estoy analizando esto. Fíjate que creo que hasta el momento hemos tenido como una conversación en cierto sentido como positiva del valor de la voz de las mujeres en filosofía. Pero parte del sentido filosófico es también ser crítico, tú lo sabes bien. Y así como tenemos muchas posibilidades, también no es fácil el camino de una mujer que decide dedicarse a la filosofía, y más cuando decide dedicarse a la filosofía aquí en México. Y algún profesor me comentaba, bueno, claro, es que no solamente las mujeres, los hombres también, ¿no? O sea, es difícil dedicarse a la filosofía. Pero bueno, ¿tú qué pensarías sobre las posibilidades, pero también las limitaciones de hacer filosofía en la actualidad? Hay enormes limitaciones, ¿no? Si empezamos por las limitaciones, hay enormes limitaciones. Fíjate que a los hombres se les premia, por ejemplo, por ser participativos en un salón de clases, por expresar su opinión, ¿no? Si son muy asertivos, es como, uy, qué bien, ¿no? Qué firme. Y en cambio la mujer se ve pésimo que haga eso, ya se le ve como una mandona, ya se ve como que, ¿no? Entrometida. Emocional. ¿Por qué? Emocional, por supuesto, ¿no? Ya inmediatamente pasamos a la histérica. Exacto. O a la intensita, o yo qué sé, ¿no? Claro. Entonces, hay infinidad de motivos, y esto fue también parte de lo que yo examiné en este libro hacia una crítica ética de la historia de la filosofía en México desde una perspectiva de género. Creo que está poco estudiado y que es una de las asignaturas pendientes de nuestras universidades, es estudiar precisamente el caso de injusticia epistémica con respecto al género. Tenemos que educar a los alumnos y alumnas a que reconozcan la situación y tenemos que darles instrumentos para pelear contra esa situación. ¿Ves? No lo hacemos en las universidades. Entonces, bueno, son cosas que nos han ido obligando a tomar cartas en el asunto, pero todavía son insuficientes. La pandemia llegó, se instaló y todo el mundo dijo, bueno, pensemos en otra cosa. Y no podemos pensar en otra cosa. Tenemos que dar instrumentos, o sea, metodología. Tenemos que tener herramientas metodológicas para examinar estas situaciones de injusticia, de estas situaciones de desigualdad, estas situaciones de acoso, para poder combatirlas, porque son tres grandes razones por las cuales las mujeres entran en la filosofía, pero no se quedan en la filosofía, no permanecen en la filosofía. La filosofía expulsa a las mujeres en muchas partes del mundo, por supuesto, no solo en México, pero en otras partes del mundo esto se estudia, se analiza, se dan las herramientas metodológicas y se combate. Porque lo primero que, para poder resolver un problema, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo como un problema. Plantearlo correctamente. Exactamente. Si no es un problema, no existe, es cada quien, es que la niña estaba quién sabe dónde, o quién sabe vestida cómo, o quién sabe qué estaba haciendo, o quién sabe cómo no, o sea, ¿me entiendes? No, tiene que ser una cuestión metodológica, tenemos que darles herramientas para realmente llegar al fondo de este asunto, para detectarlo y para combatirlo. Había una palabra que mencionas, o un concepto, para ser más precisos, que mencionas, que creo que es fundamental, el término de injusticia epistémica. ¿Por qué es una injusticia epistémica el no haberle dado la voz a estas filósofas? Bueno, es muy interesante el término de injusticia epistémica. Yo mencionaba que Miranda Fricker, que es una filósofa inglesa, analítica, fue quien lo trajo un poco, ¿no? A colación en la filosofía. Ella publicó un texto titulado Injusticia epistémica en el 2007, y desde entonces ha sido toda una revolución en la filosofía.
Ella caracteriza la injusticia epistémica como una forma de precisamente impedirle al otro tener un valor eh, como sujeto de conocimiento, pero sobre todo como transmisor de conocimiento. ¿Cómo cometemos injusticia epistémica? Se comete todos los días, pero ¿cómo la cometemos? Cada vez de que tú decides que una persona, por su aspecto, por su color de piel, por su género o por cualquier otro motivo que constituye un prejuicio, es decir, ¿no? Prejuzgas a la persona, y todo prejuicio es irracional, cuando por cualquier prejuicio tú decides que la otra persona no tiene un testimonio confiable, no es suficientemente confiable como transmisor o transmisora de conocimiento. En ese momento tú le quitas a la persona algo que es esencial, según Miranda Fricker en este texto, ¿no? Algo que es esencial, que es esto, ser susceptible de ser considerado un transmisor válido de información o de conocimiento. Entonces, bueno, es todo un análisis complejo. Yo recomiendo mucho la lectura de este texto, Injusticia Epistémica, de Miranda Fricker, para poder ver todos los matices de esta forma de injusticia, pero lo que es importante es que se comete todos los días, que todos los días lo cometemos, incluso cuando no queramos, incluso cuando pensemos que somos súper objetivos y que no nos guiamos por nuestros prejuicios. Y no es solo una cuestión de mujeres versus hombres. Claro. Hombres y mujeres tenemos una carga de prejuicios y lo mejor es reconocerlo para poder evitarlo. De nuevo, el problema solamente lo podemos combatir cuando reconocemos que es un problema. Entonces, ser conscientes de que llevamos a cabo todos los días, incluso de manera muchas veces involuntaria, pero aunque sea involuntaria es una injusticia, este tipo de injusticia pues es muy importante. Es importante reconocerlo, es importante detectarlo. Y también por eso el tema de que las instituciones tienen que tener una mayor conciencia del tipo de injusticias epistémicas que cometen también con distintas personas. Es importante ser consciente de que cometemos esta forma de injusticia todos los días. Fanny, la verdad es que te agradezco mucho este espacio y incluso este momento me permitió a mí pensar en las mujeres que han influido en mí filosóficamente hablando. Pero me gustaría saber, en tu caso, cuáles son las mujeres, independientemente de estas 3 grandes profesoras que nos comentaste hace un momento, que te han marcado en tu camino. ¿Quiénes serían? Filósofas que me han marcado en mi camino, bueno, han sido muchas, porque no podría decir una sola. Okay. Hay, por otro lado, tenemos también, y esto es algo que estoy haciendo ahora, tenemos que empezar a aproximarnos a la obra filosófica de las mujeres desde fuentes no tradicionales. Porque lo que yo me di cuenta fue que las historias de la filosofía no tenían una representación de mujeres suficiente, por supuesto, pero ni siquiera justa, o sea, ni siquiera suficiente, o sea, no hay mujeres en las historias de la filosofía, ¿no? Lo cual no significa que no hubo filósofas, significa simplemente que no las incluyeron en sus historias de la filosofía, eso es todo lo que significa. Pero también creo que para poder recuperar el pensamiento filosófico de las mujeres, y en México, a mí me importa mucho que sea en México, por supuesto hay en otros países, pero me importa mucho que sea en México, tenemos que aproximarnos a su obra como fuentes no tradicionales de la filosofía. Esto mismo hizo Miguel León Portilla cuando él crea este libro, ¿no? Que es la filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes. Fue su tesis de doctorado. Exacto. Y lo hizo precisamente porque le decían que no había filosofía mexicana. Y entonces el hombre escribe esta maravilla de texto y dice, la filosofía náhuatl no puede buscarse en las fuentes tradicionales, por ejemplo, las historias de la filosofía o el currículum académico, porque nos dicen que no es filosofía. Entonces, ¿dónde puedo buscar esto? Pues en otros textos, en otras fuentes, en fuentes no tradicionales. Yo estoy haciendo esto mismo con Rosario Castellanos, a quien, por supuesto, ¿no? Todos sabemos, Rosario Castellanos, gran escritora,
gran valor sus obras como literatura, pero no como filósofa. Okay. Ella misma dijo, yo no soy filósofa, no sé cuánto. Bueno, lo mismo dijo Hannah Arendt. Exacto. Y lo mismo dijo Simone de Beauvoir. Las tres dijeron, no somos filósofas. ¿Por qué? Porque la filosofía era marcadamente masculina y había un sesgo de género. Había ya una idea de que las mujeres no podían hacer pensamiento abstracto, no eran capaces, ellas hacían otras cosas. Entonces ahí tienes a Hannah Arendt, que es más importante ahora que Heidegger, ¿no? Y sin embargo diciendo, no, yo en realidad no soy filósofa. ¿Por qué? Porque no tengo un sistema filosófico. Yo no creo un sistema filosófico original. Pues si eso fuera cierto, si los filósofos solo fueran los que crearon un sistema filosófico original, pues habría muy pocos filósofos y muy pocas filósofas. Pero no, hay mucho más, porque no, la filosofía obviamente va más allá de eso. Es ante todo una crítica metódica. No, entonces hay más que eso, ¿no? Sí, la verdad es que pensar que en este caso las filósofas son únicamente las que están en un instituto de investigación, están dando cátedra en una universidad, han tenido cierto número de publicaciones, si ese es el único criterio, nos limitamos, porque también esos, vamos a ponerle así, grupos, están dominados por ciertos intereses que van más allá de la filosofía en cuanto tal. Y si a veces no te adaptas a los intereses de ese grupo de investigación, pues no eres reconocido como filósofo. Entonces esta parte de buscar otros horizontes me parece como muy valioso, porque la filosofía no solo se hace de un en las camino. Academias, ¿verdad? Obviamente. Entonces tenemos, pero sobre todo en el caso de las mujeres que han sido injustamente excluidas del currículum universitario, de las historias de la filosofía, de los puestos directivos, de las revistas, ¿no? Han sido excluidas. Bueno, entonces tenemos que buscar esa filosofía en otros lugares. Entonces, imitando un poco esto de Miguel León Portilla, que dijo, estudiada en sus fuentes, así estoy haciendo yo lo mismo, ¿no? Estoy extrayendo la importancia filosófica, la importancia del pensamiento, o la importancia filosófica del pensamiento, mejor dicho, de Rosario Castellanos en otras de sus obras, es decir, en su literatura. En una novela como Rito de Iniciación, que fue publicada póstumamente, ella no la quiso publicar y sin embargo es una fuente impresionante de filosofía, de pensamiento filosófico. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es eso, es olvidarnos de que la filosofía se hace solamente en las academias y está solamente en las historias de la filosofía. Tenemos que olvidarnos de eso, sobre todo en el caso de las mujeres. También, por supuesto, en otros casos, por ejemplo, en los pensadores indígenas, ¿no? De lenguas originarias. Tenemos también que extraer de ahí, de fuentes no tradicionales, el pensamiento filosófico, porque de que está, está. Y hay que recuperarlo, ¿no? Y hay que recuperarlo, y hay que visibilizarlo, y hay que hacer patente, hay que descubrir, hay que revelar esa carga impresionante de pensamiento filosófico que está en otras fuentes. Entonces, yo creo que en este sentido tenemos muchas mujeres mexicanas definitivamente que han hecho filosofía, no, quizás no de la manera tan tradicional, pero que su filosofía ahí está y es súper importante. Yo estoy segura de que un análisis de Elena Garro desde una perspectiva filosófica sería un deleite. Claro. ¿Ves? Pero bueno, estoy con Rosario Castellanos, voy a seguir en esta, si puedo, voy a seguir en esta investigación mucho tiempo. Fanny, la verdad es que espero que este momento haya permitido a las dos y a más mujeres visibilizarse. Yo la verdad es que espero que sí, y que las personas que nos hayan seguido, que nos siguen en las diferentes redes sociales, hayan disfrutado esta conversación tanto como una servidora. Espero que para ti también haya sido como un buen encuentro, y te agradezco mucho tu presencia el día de hoy aquí en la Universidad Pontificia de México. Esta es tu casa. Oye, Fanny, si quisiéramos tener un encuentro más cercano contigo, ¿cómo podríamos contactarte? Bueno, yo lo que les sugeriría, sobre todo a todas las mujeres que nos estén oyendo, a todas las filósofas que nos estén oyendo, es que contacten a la red, o que me contacten a mí, o que nos contacten a través de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Tenemos ahí sí todas las redes, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram.
y así nos pueden encontrar, Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Tenemos todo nuestro calendario en línea, tenemos un canal de YouTube también donde están todas las participaciones que ha habido, también con el Seminario Mexicano de Mujeres Filósofas, están todas en el canal de YouTube, así que las pueden ver allá, también es muy, muy interesante. Y por supuesto, digo, bueno, me pueden contactar por Twitter, como digo, no soy muy activa, pero ahí estoy. Okay. Así que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias, Fanny. Pues al contrario, muchas gracias y gracias a la universidad por permitirme estar acá y expresar. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México.